La articulación de la rodilla y su descripción anatómica. Es la articulación que se establece entre la pierna y el muslo, y en ella van a participar la epífisis proximal de la tibia y la epífisis distal del fémur, y a su vez la patela que va por encima de ambos huesos. La rodilla en su cara anterior presenta la patela, el mayor hueso sesamoideo del cuerpo, el cual se encuentra por debajo del tendón del cuádriceps o tendón patelar. En la rodilla podemos encontrar que está compuesta por tres huesos: tibia, fémur y patela. Y entre estos huesos podemos encontrar una cápsula articular, que es una membrana fibrosa externa o llamada membrana sinovial, cuya función es recubrir toda la articulación, nutrirla y producir el líquido sinovial. Las superficies articulares entre los dos cóndilos femorales y las mesetas tibiales se sitúan en el medio de ambos dos tipos de fibrocartílagos en forma de C, los meniscos, medial y lateral, cuya función es amortiguar o reducir la fricción para realizar el movimiento de flexión y extensión. Está compuesto también por ligamentos. En la rodilla podemos encontrar diferentes tipos de ligamentos: los intracapsulares y los extracapsulares. Los intracapsulares son el cruzado anterior y el posterior, y los extracapsulares son el colateral medial, colateral lateral, ligamento popliteo oblicuo y ligamento popliteo arqueado. También podemos encontrar dos tendones: el tendón patelar en la zona anterior y el tendón del músculo semimembranoso en la zona posterior. Esta articulación es capaz de realizar dos movimientos: flexión y extensión, y se dice, o a su vez se puede decir, que realiza una leve rotación medial y lateral. En cuanto a su vascularización o irrigación de la rodilla, está compuesta por un plexo superficial debajo y por encima de la rótula o de la patela, y un plexo más profundo sobre la cápsula articular y las superficies condilias del fémur y la tibia. En su inervación podemos encontrar que tiene ramas formadas por parte de las ramas articulares del nervio femoral, que llegan hasta la rodilla, y a través de los nervios de los vasos y del safeno. También existen ramas articulares de los nervios tibial y fibular común. Osteología de la rodilla. La rodilla está formada por varias estructuras. En primer lugar, está formada por tres huesos: la parte distal del fémur, la parte proximal de la tibia y por la rótula. La rótula es un hueso sesamoideo situado en la cara anterior de la rodilla. Este tiene una forma ovoide irregular. En su parte superior es rugosa para la fijación del recto femoral y vasto crural proximalmente. Presenta una cresta o base que se articula con el fémur, formando la articulación femoropatelar. Y en su parte inferior es redondeado para soportar la tracción del tendón rotuliano distalmente. Presenta un ápex o vértice que no se articula. Además, presenta una superficie anterior que es convexa y recibe las fibras del tensor de la fascia lata y las fibras tendinosas del recto femoral. Y una cara posterior o superficie posterior ovalada y lisa, cubierta en su totalidad por cartílago y alino. La rótula cumple con unas funciones que son: actúa como punto de apoyo, protege la anatomía profunda de la rodilla y tendón del cuádriceps de las fuerzas de fricción, da estabilidad a la articulación de la rodilla y transmite la fuerza generada cuando se contrae el cuádriceps. La rodilla está formada por dos articulaciones: la articulación femorotibial, que es la más importante y pone en contacto los cóndilos lateral y medial del fémur con la tibia, dos discos fibrocartilaginosos que son los meniscos, y la rótula, que sirve de inserción al tendón. Esta articulación es tipo de artrosis bicondílea.
Por otro lado, tenemos la articulación femoropatelar. Esta está formada por la tróclea femoral y por la parte posterior de la rótula. Esta articulación es tipo diartrosis troclear que permite dos movimientos, flexión y extensión. Entre estas podemos encontrar que llenan los espacios entre superficies articulares. Los meniscos. Los meniscos son fibrocartílagos en forma de semiluna que llenan los espacios entre superficies articulares del cuerpo, es decir, dividen la cavidad en dos compartimentos, aumentando la superficie de contacto entre el fémur y la tibia, lo cual disminuye los efectos de la presión que ocasionan los movimientos y poseen diferentes funciones. Entre estas podemos encontrar la absorción de ondas de choque, las cuales se producen durante la marcha. Los meniscos pueden absorber casi el 20% de estas ondas. La transmisión de cargas. Las fibras que componen los meniscos pueden permitir las fuerzas de compresión hasta en un 50% cuando la rodilla está extendida y hasta un 90% de las fuerzas de compresión cuando la rodilla está flexionada. Estabilidad articular. Si la rodilla falla, puede ser debido a la laxitud o rótula en el ligamento cruzado anterior. En la estabilidad de la rodilla influyen los meniscos, los cuádriceps y los isquiotibiales. La sensibilidad propioceptiva. Los meniscos pueden ayudar en la percepción de la sensibilidad propioceptiva. Y deslizamiento articular. Contribuyen en la lubricación de la articulación por el alto contenido de agua y forma que tienen. Estos están compuestos de agua en un 72%. También encontramos colágeno, proteoglicanos y elastina. Los meniscos aportan la forma necesaria para que el hueso se pueda mover sobre el otro, a lo que llamamos congruencia. Recordemos que la superficie articular del fémur es convexa, es decir, que es redondeada hacia abajo, y la tibia es prácticamente plana, por lo que las superficies articulares entre el fémur y la tibia son muy diferentes entre sí. En el caso de la rodilla encontramos dos meniscos. El primero es el menisco externo o lateral, el cual es un anillo fibrocartilaginoso casi circular que está ubicado por debajo del cóndilo femoral lateral, y este ocupa alrededor del 80% del área de contacto articular del compartimento lateral de la rodilla. Su cara lateral externa está adherida a la cápsula articular y presenta un cuerno anterior que se inserta en la porción lateral del área intercondyle anterior y un cuerno posterior que se inserta en la porción posterior del área intercondylea retroespinal, por detrás de los tubercos intercondyleos. También encontramos el menisco interno o medial, el cual es un fibrocartílago con forma de C que está ubicado por debajo del cóndilo femoral medial y está adherido al ligamento colateral tibial, ocupando alrededor del 60% del área de contacto articular del compartimiento medial de la rodilla, el cual es la zona interna de la rodilla. También presenta un cuerno anterior que se inserta en el área intercondylea anterior por delante de la inserción del ligamento cruzado anterior, y un cuerno posterior que se inserta en el área intercondylea posterior. Este menisco es bastante fijo debido a que presenta una unión con la cápsula articular a través de los ligamentos coronarios, los cuales se insertarán en la tibia. Debemos tener en cuenta que los meniscos están únicamente vascularizados en su periferia. Al resto de ellos les llegan nutrientes por difusión, es decir, a través del líquido sinovial que nutre y lubrica la rodilla. La arteria encargada de suministrar los meniscos es la arteria popltea. La articulación de la rodilla está reforzada por ligamentos anteriores, posteriores, colaterales y cruzados. Los ligamentos anteriores están conformados por el ligamento rotuliano y el retináculo rotuliano lateral. El ligamento rotuliano es la continuación del tendón del músculo cuádriceps femoral, que se extiende desde el vértice de la rótula hasta la tuberosidad de la tibia. Tiene aproximadamente 2 a 3 centímetros de largo y 0,50 centímetros de espesor. El retináculo rotuliano lateral
Está formada por fibras de la saponeurosis de los músculos basolateral y rectofemoral y del tracto iliotibial. Se extiende desde el borde lateral de la rótula hasta la porción lateral de la tuberosidad tibial. El retináculo rotuliano medial está formado por fibras del músculo vasto medial ubicadas en dirección medial a la rótula. Se extiende desde la porción medial de la tuberosidad tibial hasta el borde lateral de la rótula. Los ligamentos posteriores son el ligamento popliteo oblicuo y el ligamento popliteo arqueado. El ligamento popliteo oblicuo está formado por un conjunto de fibras que se extienden desde la inserción del músculo semimembranoso en dirección superior y lateral, reforzando la pared posterior de la cápsula articular. El ligamento popliteo arqueado está formado por fibras que se extienden desde la cabeza del peroné, pasando por encima del origen del músculo popliteo hasta llegar a la pared posterior de la cápsula articular. Los ligamentos colaterales tibial y peroneo refuerzan la cápsula articular en sus caras medial y lateral respectivamente. El ligamento colateral tibial se extiende desde el cóndulo femoral medial hasta la tibia, superficial al tendón reflejo del músculo semimembranoso. El ligamento colateral peroneo se extiende desde el cóndilo femoral lateral hasta la cabeza del peroneo. No está adherido firmemente a la cápsula articular ni a los meniscos. Los ligamentos cruzados están ubicados en la profundidad de la articulación de la rodilla. Son dos ligamentos fuertes que se denominan anterior y posterior según su inserción en la tibia. El ligamento cruzado anterior se extiende desde la porción superior y posterior de la región intercondilia anterior hasta la cara medial del cóndilo femoral lateral. El ligamento cruzado posterior está formado por fibras de tejido conjuntivo que unen la región intercondilia posterior con la porción anterosuperior de la cara lateral del cóndilo femoral medial. Estos dos ligamentos son extrasinoviales y se cruzan en dirección anteroposterior y transversal. En el cóndilo femoral lateral se inserta en el hilo anterior y en el cóndilo femoral medial el ligamento posterior. Bien, ahora vamos a hablar de los tendones de la rodilla. Los tendones se encuentran formados por fibras de colágeno y son los encargados de conectar los músculos con los huesos. Si el músculo recibe la señal de contraerse, este lo hace tirando de los tendones, lo que a su vez produce el movimiento de los huesos. En la rodilla podemos encontrar los siguientes tendones. El tendón del cuádriceps femoral. En él se da la terminación de 4 músculos: el recto anterior, el vasto externo, crural y el vasto interno. Se inserta en el borde superior de la rótula y cada uno de los 4 músculos que contribuyen a formar el tendón está inervado por el nervio femoral L3 y L4. Los músculos del tendón cuádriceps son los responsables de la extensión de la rodilla. El recto anterior también funciona como flexor del muslo. A la alteración en ese tendón se le denomina tendinitis cuadricipital y se da por una inflamación en su inserción en la parte superior de la rótula. La causa de esta lesión es la sobrecarga del tendón como consecuencia de movimientos o mecanismos de tensión repetitivos. También podemos encontrar los tendones isquiotibiales, que incluyen los músculos semimembranosos, semitendinosos y el bíceps femoral. Se sitúan en la región superior y posterior del muslo y parten de la tuberosidad isquiática de la pelvis. A nivel distal, los dos primeros se insertan en la región posteromedial de la rodilla, mientras que el bíceps femoral se encuentra a nivel posterolateral de la rodilla en la cabeza del peroné. Los 3 son músculos biarticulares y se encargan de extender la cadera y de flexionar la rodilla. Una de las principales lesiones que afecta a los tendones de estos músculos es la tendinitis isquiotibial, que ocasiona irritación en los tejidos blandos por el roce continuo que se genera con los huesos del miembro inferior, producto de movimientos repetitivos que generan un proceso inflamatorio y de dolor en la zona de la tibia.
También podemos encontrar los tendones del músculo grácil, sartorio y semitendinoso, también llamada pata de ganso, que es una estructura tendinosa localizada a nivel de la rodilla y formado por la inserción de los tendones de estos músculos. El tendón del músculo sartorio se extiende desde la pelvis hasta la rodilla y sus funciones son la flexión de la rodilla y separar y rotar la cadera hacia el exterior. Y el grácil o recto interno va desde la parte inferior del pubis hasta la parte interna de la rodilla, hacia la inserción común en la pata de ganso. También es flexor de la rodilla. Y por último, el músculo semitendinoso, que ya lo hemos especificado anteriormente. La tendinitis de pata de ganso se produce por la inflamación de los tendones de estos tres músculos y suele ser más frecuente en mujeres con sobrepeso y con artrosis de rodilla. También podemos encontrar el tendón del músculo popliteo. Una tendinitis en este músculo puede ser causada por los impactos reiterados, generando una sobrecarga en el músculo que puede producir un estado de rigidez y falta de elasticidad, ocasionando una tendinitis dolorosa en la parte posterior de la rodilla. Por último, encontramos el tendón rotuliano o patelar, que se encuentra en la articulación de la rodilla y conecta la rótula y el tendón del cuádriceps con la tibia. Esta estructura fibrosa es uno de los tendones más gruesos del cuerpo. El tendón rotuliano, junto con el tendón del cuádriceps, participa en el movimiento de la rodilla y hacen posible la extensión de la pierna cuando se contrae el músculo cuádriceps. La tendinitis rotuliana, también conocida como rodilla de saltador, es más común en atletas cuyos deportes incluyen saltos frecuentes como el baloncesto y el voleibol. Tenemos al semimembranoso, el cual se origina en la tuberosidad isquiática. Su inserción es en la porción posterior del cóndilo medial de la tibia. Se encuentra inervado por el nervio ciático nervio tibial. Este músculo flexiona la pierna y además extiende el muslo. También tenemos al semitendinoso. Su origen es en la tuberosidad isquiática y se inserta en la posterior superior de la cara medial de la tibia. Se encuentra inervado por el nervio ciático nervio tibial. Este músculo flexiona la pierna y además extiende el muslo. Tenemos al semimembranoso, el cual se origina en la tuberosidad isquiática. Su inserción es en la porción posterior del cóndilo medial de la tibia. Se encuentra inervado por el nervio ciático nervio tibial. Este músculo flexiona la pierna y además extiende el muslo. También tenemos al semitendinoso. Su origen es en la tuberosidad isquiática y se inserta en la posterior superior de la cara medial de la tibia. Se encuentra inervado por el nervio ciático nervio tibial. Este músculo flexiona la pierna y además extiende el muslo. Los músculos flexores también vamos a encontrar a los músculos accesorios, los cuales son el músculo popliteo, el cual está situado en la porción posterior de la rodilla, debajo de los gemelos, y el músculo sartorio, el cual se encuentra en la parte anterior del muslo y lo cruza en diagonal. Ahora vamos a hablar sobre los músculos extensores, los cuales están situados en la parte anterior del muslo. Prácticamente es el músculo cuádriceps, pero este músculo está compuesto por 4 músculos, los cuales son recto femoral, vasto intermedio, vasto lateral y vasto medial. El músculo recto femoral se origina en la espina ilíaca anterior inferior y en la porción superior al acetábulo del ilion. Se inserta en la base de la rótula y tuberosidad de la tibia a través del ligamento rotuliano. Se encuentra inervado por el nervio femoral. Este músculo extiende la pierna a nivel de la articulación de la rodilla y flexiona el músculo a nivel de la articulación de la cadera. También tenemos al vasto intermedio.
el cual se origina en las caras anteriores y lateral del cuerpo del fémur. Se inserta en la base de la rótula y tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Se encuentra inervado por el nervio femoral. Este músculo extiende la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. También tenemos al vasto lateral, el cual está originado en el trocánter mayor, labio lateral de la tuberosidad glútea y en el labio lateral de la línea áspera. Se encuentra insertado en la base de la rótula y tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Se encuentra inervado también por el nervio femoral. Este músculo extiende la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Por último tenemos al músculo vasto medial, el cual se encuentra originado en la línea intertrocántea y en el labio medial de la línea áspera. Se inserta en la base de la rótula y en la tuberosidad de la tibia por medio del ligamento rotuliano. Este músculo también se encuentra inervado por el nervio femoral. Este músculo extiende la pierna a nivel de la articulación de la rodilla. Ahora vamos a hablar sobre los músculos que producen rotación externa. Aquí podemos encontrar al tensor de la fascia lata y al bíceps femoral, el cual ya explicamos anteriormente. El músculo tensor de la fascia lata se encuentra originado en la espina ilíaca anterior superior y porción anterior de la cresta ilíaca. Este se encuentra insertado en el tracto iliotibial que se une al cóndilo lateral de la tibia y está inervado por el nervio glúteo superior. Este músculo abduce, rota medialmente y flexiona el muslo a nivel de la cadera. Además, ayuda a mantener la rodilla extendida. El músculo popliteo se origina en la cara lateral del cóndilo lateral del fémur y menisco lateral. Se inserta en la porción posterior de la tibia superior a la línea del sóleo. Se encuentra inervado por el nervio tibial L4-S1. Este músculo flexiona débilmente la rodilla y la bloquea rotando el fémur sobre la tibia fijada. También tenemos al sartorio, el cual se encuentra originado en la espina ilíaca anterior superior y por debajo de la porción superior de la escotadura. Se inserta en la porción superior de la cara medial de la tibia y se encuentra inervado por el nervio femoral. Este músculo abduce, rota lateralmente y flexiona el muslo. Además, flexiona la articulación de la rodilla. Nervios de la rodilla. La rodilla tiene una inervación propia formada por ramas articulares del nervio femoral que llegan a la rodilla a través de los nervios de los bastos y del safeno. También existen ramas articulares de los nervios tibial y peroneo común. Recorrido nervioso de la rodilla. El tronco común del nervio ciático se bifurca antes de llegar a la rodilla en ciático popliteo externo, que rodea la cabeza del peroné, y ciático popliteo interno, que originan varias ramas colaterales y terminales. Los más significativos son los nervios peroneos y tibiales, que son susceptibles de lesiones por estiramiento ante diversos traumatismos de rodilla, como luxaciones o fracturas. En la última sección de la rodilla podemos fijarnos en tres nervios principales: el obturador, el femoral y el ciático. El nervio obturador inerva al obturador externo, al aductor corto, al largo y a la parte anterior del aductor mayor. El nervio femoral inerva al ilíaco, al pectíneo, a las 4 porciones del cuádriceps y al sartorio. Los nervios obturador y femoral también tienen ramas sensitivas, y algunas de las cuales van hasta debajo de la rodilla. Puede decir que la rodilla posee 7 nervios, los cuales son: nervio ciático. Este termina en el ángulo superior de la fosa poplitea. Además, se origina en las raíces lumbares L4, L5 y S1 a S3, y su territorio de acción se inicia en la parte baja de la columna lumbar y región glútea.
Una vez unidas estas raíces en un gran tronco nervioso en el espesor de la musculatura glútea, el nervio ciático desciende por la pierna y a la altura de la rodilla se divide en dos ramas que llegan hasta la planta y empeine del pie, además de los dedos. Nervio tibial. Este nervio es el más superficial de los componentes centrales de la fosa, arteria, vena y nervio. Además, emite ramos para los músculos sóleo, gastrocnemio, plantar y popliteo. Y también emite ramo cutáneo sural medial para formar el nervio sural. Nervio peroneo común. Abandona la fosa poplitea en la superficie de la cabeza lateral del gastrocnemio. Gira alrededor del cuello del peroné, donde puede dañarse. Emite ramo cutáneo sural lateral. El nervio cutáneo femoral posterior es un nervio del plexo sacro. Surge en parte de las divisiones dorsales de la primera y segunda y de las divisiones ventrales de la segunda y tercera nervios sacros. Nervio sural. El nervio transmite señales sensoriales de la parte lateral posterior de la pierna y del lateral del pie y del quinto dedo hacia la espina vertebral y el cerebro. El nervio peroneo superficial se sitúa dentro del músculo peroneo largo, aportando fibras a este músculo así como al peroneo corto, emergiendo hacia la mitad de la musculatura de la pantorrilla. El resto del nervio es sensorial y suministra la piel en la parte anterolateral de la pierna y en el dorso del pie. El nervio peroneo profundo comienza lateralmente al cuello del peroné dentro del músculo peroneo largo. Gira alrededor del cuello fibral. Perfora el septo intermuscular de la pierna y va a reposar encima de la membrana interósea, al lado de los vasos anteriores de la tibia. Suministra los músculos tibial anterior, extensor largo de los dedos, extensor largo del dedo gordo y tercer peroneo. Ya en el pie, también inerva el músculo extensor corto de los dedos. Tiene una parte sensorial que inerva el periósteo de la tibia y del peroné y tiene una cierta distribución cutánea en el dorso del pie, entre los dedos gordo y segundo. El nervio peroneo comunicante, también llamado comunicante sural, es una rama del nervio peroneo común. Emerge en la fosa poplitea, se extiende sobre la superficie del gastrocnemio y, después de perforar la fascia profunda, se fusiona con el nervio sural en la grasa subcutánea. Arterias de la rodilla. La vascularización e irrigación de la rodilla está compuesta por un plexo superficial por debajo y por encima de la rótula y un plexo más profundo sobre la cápsula articular y las superficies condilias del fémur y la tibia. La irrigación arterial de la extremidad inferior procede por las articulaciones ilíacas que se originan a partir de la bifurcación de la arteria aorta abdominal en la cuarta vértebra lumbar. La arteria ilíaca externa y la arteria ilíaca común se anastomosan a su vez en ilíaca interna y externa, proporcionando sangre a las extremidades inferiores. La arteria ilíaca dan continuación a la arteria femoral. La ramificación de la arteria poplitea junto con la vena poplitea es continuación de la arteria y vena femoral y se hacen posteriores al pasar por debajo del hiato del aductor, que se forma por la inserción más distal del músculo aductor mayor en el tubérculo del aductor, relieve óseo superior del cóndilo medial femoral. Se derivan para los músculos gemelos, uno de los cuales se une al nervio sural o safeno externo y lo acompaña hasta la parte medial de la pierna con el nombre de la arteria safena externa o
safena parva. Se anastomosa con la arteria tibial posterior, arteria inferior medial de la rodilla y la arteria inferior lateral de la rodilla. El drenaje venoso de la articulación depende de las venas correspondientes que acompañan a las arterias. Sin embargo, la venostasis, que es una afección que consiste en la circulación lenta de la sangre en las venas, por lo general de las piernas. La éstasis venosa es un factor de riesgo para la formación de trombos en las venas. Son un factor principal para favorecer los cambios degenerativos de la articulación de la rodilla. Los vasos linfáticos van todos dirigidos a los ganglios poplíteos e inguinales. Una serie de vasos componen la anastomosis, dos descendentes procedentes de la rama que proviene de la arteria circunfleja femoral, tres ascendentes de la rama circunfleja peronea y de la arteria tibial anterior, además de las arterias recurrentes tibiales anteriores y posteriores de la arteria tibial anterior. 5 arterias se bifurcan de la arteria poplitea, denominadas arterias articulares, superior, medial y lateral. En esta zona posteromedial, estos vasos dan una serie de ramas que con un trayecto horizontal se dirigen de posterior a anterior con la finalidad de vascularizar toda la rodilla. Arteria genicular media. Viene por la cara anterior de la rodilla poplitea y con un corto trayecto hacia la parte posterior de la cápsula articular. Entra proximal al ligamento popliteo oblicuo entre los dos cóndilos lateral y medial. Esta es la responsable de la vascularización de los ligamentos cruzados y el tejido sinovial, pero también es muy susceptible de ser lesionada en cirugía y traumatismos de la rodilla. Arteria genicular superomedial. Se encuentra delante del semimembranoso y del semitendinoso, por encima de la cabeza medial del gastrocnemio, y pasa por debajo del tendón del aductor mayor. Se divide en dos ramas, una de las cuales abastece al vasto medial, anastomosa las arterias geniculares superiores y la inferior medial. La otra ramifica cerca de la superficie del fémur, abasteciéndolo a él y a la articulación de la rodilla, y anastomosa a la arteria genicular superior lateral. Arteria genicular superolateral. Pasa por encima del cóndilo lateral del fémur, por debajo del tendón del bíceps femoral, y se divide en una rama superficial y la otra profunda. La rama superficial abastece al vasto lateral, y la anastomosis con la rama descendente del circunflejo femoral lateral y las arterias geniculares inferiores laterales. La rama profunda abastece la parte inferior del fémur y la articulación de la rodilla, y forma un arco anastomótico a través de la parte delantera del hueso con las arterias geniculares superiores y las arterias geniculares inferiores mediales. Arteria genicular inferomedial. El genicular inferior medial desciende primero a lo largo del margen superior del popliteo, al que da ramificaciones. Luego pasa por debajo del cóndilo medial de la tibia, por debajo del ligamento colateral tibial, en cuyo borde anterior asciende al lado frontal y medial de la articulación, para abastecer el extremo superior de la tibia y la articulación de la rodilla. Se anastomosa con las arterias geniculares inferior, lateral y superior y medial. Arteria sural. El origen de las arterias surales medial y lateral es bien directamente desde la arteria poplitea, o bien en ocasiones de un tronco sural común, en cualquier caso a nivel de la articulación de la rodilla. Sin embargo, hay variaciones descritas en las que se observa un ligamento que fija algunos de estos vasos geniculares, generalmente el superolateral, y ello puede a favor lesiones de la misma cuando se manipulan los vasos poplíteos en cirugías posteriores de la rodilla. Todos estos vasos hacen anastomosis en la zona anterior de la rodilla y en torno a la articulación de ella.
junto con otras arterias como lo son la arteria descendente de la rodilla y ramas recurrentes de la arteria tibial y peronea.